Hola, hola, buenas tardes. Este es el segundo intento de hacer este video. La red está fallando, espero que podamos realizarlo sin mayor problema. Y bueno, pues el día de hoy espero que se encuentren felizmente en casa, descansando. Es día feriado, entonces ya saben que en teoría pues hoy es descanso prácticamente obligatorio para todos. Espero que hayan visto el desfile, espero que hayan comprado boleto para la rifa y se lo hayan ganado. Espero que estén bien, espero que estén felices, espero que estén en casa en la contingencia, pero compartiendo a lo mejor con algunos de sus seres queridos, porque evidentemente por la contingencia no podemos reunirnos con todos. Sin embargo, el día de hoy, precisamente pensando en que el día de ayer y el día de hoy tienen que ver con días históricos, días relevantes para nuestra patria, consideré pertinente compartirles un libro que a mí me gustó muchísimo, me ayudó a darme cuenta de cómo nos han ido gobernando. Este libro fue impreso en el 2017, es decir, ya tiene algunos añitos. Sin embargo, creo que es pertinente recordar quiénes nos han gobernado porque, como tradicionalmente se plantea, aquel que no conoce su historia está condenado o condenada a repetirlo, y precisamente creo que es pertinente recordar qué ha pasado con nuestro país, qué ha pasado con nuestros gobernantes. Y el libro que les quiero recomendar se llama Los presidentes dan pena, está escrito por Ríos, y él intentó jugar un poco con esta palabra. Dentro del libro no aparece pena, sino que aparece peña, porque fue escrito en el 2000, bueno, fue impreso en el 2017 y todavía estábamos siendo gobernados por Enrique Peña Nieto. Entonces, les platicaré un poquito sobre el libro, primero sobre el autor. Eduardo del Río García, considerado como uno de los padres de todos los moneros de izquierda actual, eh, fue una de las personas más importantes en el siglo pasado porque se dedicó a utilizar el humor y los cartones para criticar el ejercicio del poder. Y él lo hacía desde una perspectiva, por supuesto, de izquierda, pero al mismo tiempo lo hacía desde una óptica no de adoctrinamiento, sino desde una óptica de te comparto la información, te la comparto de una forma amable, de una forma humorística, de una forma sencilla, con lenguaje coloquial y con personajes de fácil identificación, y a partir de ello tú forja tu propio criterio. Y aunque mucha gente de izquierda se educó, por decirlo políticamente, por decirlo de alguna manera, con Ríos, pues sabemos que muchos se han pasado a la derecha sin mayor problema. Entonces, eh, esto era de alguna manera lo que Rius buscaba, no adoctrinar, sino compartir información, y a partir de ello que cada quien determinara su destino. Entonces, para mí Rius fue uno de los maestros iniciales gracias a los cuales me interesó el tema de la política, me interesó el tema de la historia, y justo en este libro él hace una combinación. Por un lado es un libro de historia, pero al mismo tiempo es un libro de política, porque él comparte algunos pasajes de qué es lo que han hecho algunos de nuestros gobernantes y por qué convendría o no convendría seguir por esa misma línea. Entonces, él dice, por ejemplo, en su libro, él pone, buscando que la clientela usual de mis libros resulte beneficiada al tener en sus manos dos libros por el precio de uno, porque por un lado, él dice, al hacer este libro, se convirtió en una breve explicación de quienes nos han gobernado, pero al mismo tiempo en una breve historia de nuestro país. Entonces, por eso dice que él tiene dos libros por el precio de uno. Y luego pone dos monitos que dicen, y al menos uno vale la pena, y otro monito respondiéndole y diciéndole, lo dudo, los dos son del mismo autor. Entonces, este es un pequeño ejemplo del humor que utilizaba Rius para compartir algunas de sus ideas. Eduardo del Río García era el nombre de Rius como tal. Él, algunas biografías mencionan que únicamente terminó la primaria. Sin embargo, no queda muy claro si en realidad
tuvo más estudios formales. Lo que es evidente es que era una eminencia porque él se dedicó mucho a ser autodidacta. Entonces él también se convirtió así para muchos mexicanos en un ejemplo a seguir, a partir de lo cual, teniendo diversas lecturas y tratando de ampliar el conocimiento de una persona, aunque no oficialmente, puede seguir aprendiendo y puede convertirse en maestro de otras personas. Habitualmente a Rius se le conoce como el maestro de muchos moneros de izquierda. Él falleció a los 83 años, él nació en Zamora, Michoacán, en 1934 y falleció en Tepoztlán, Morelos, en 2017. Él falleció en agosto y este libro fue impreso o publicado en mayo del 2017. Entonces todavía tuvo la suerte de ver publicado su último texto, aunque probablemente más adelante salgan algunos textos que quizá haya dejado inéditos, que no se hayan publicado cuando él estaba vivo. Él publicó más de 100 libros, todos sus libros él los maneja como libros para principiantes, lo que posteriormente se conocería como libros for dummies. Él lo venía haciendo desde los 60s y él lo que intentaba cotidianamente era invitar a la gente a reflexionar, invitar a la gente a interesarse no únicamente por sus problemáticas, sino por lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Y creo que precisamente por eso se convirtió en una persona muy querida para muchas personas. Eh, Él se declaraba abiertamente de izquierda, abiertamente comunista, abiertamente ateo, y muchos de sus libros se enfocaban al ámbito político, otros se enfocaban al ámbito histórico, otros se enfocaban al ámbito de una crítica al catolicismo, al cristianismo, y algunos otros se enfocaban a temas de gastronomía y temas relacionados con la invitación a los mexicanos a que comiéramos mejor. Él se hizo vegetariano durante gran parte de su vida y pues intentaba que mucha gente comprendiera la relevancia de no maltratar a los animales. Entonces él hizo libros de muchísimos temas. Incluso uno de los que más me llamó la atención fue que hizo un libro sobre feminismo y pues era interesante porque él iba acercando a aquellos que éramos sus lectores a diversos temas que de otra manera probablemente no nos hubieran interesado, porque él lo hacía de una forma muy amable, de una forma muy divertida. Entonces, si no han tenido la dicha de leer a Rius, por favor intenten buscar algún texto. Tiene muchos en la red gratuitos y seguramente les va a llamar muchísimo la atención su estilo, que fundó como escuela, y muchos otros moneros actuales de izquierda evidentemente siguen sus pasos. También tenemos moneros de derecha, allá ustedes si les interesa leer sus textos. Yo creo que como persona de izquierda que me considero, pues creo que es buena idea que ustedes conozcan al que considero fue mi maestro. Entonces Rius en su libro escribe lo siguiente: este es un repaso histórico e hilarante de la historia de México a través de los ocupantes de la silla presidencial, aquellos ineptos y pillos redomados que tanto nos han jodido. En esta obra, quizá el momento culminante de su carrera, Rius ha magnificado sus consabidas virtudes, su humor ácido, sus dibujos y recortajes, su lenguaje desenfadado, su amplio conocimiento de la historia y la política nacionales, y sus explicaciones accesibles a todo público para exponer la corrupción de quienes han dirigido los designios de este país, desde Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente oficial, hasta Peña Nieto y su Casa Blanca. Recuerden, este libro fue escrito, se imprimió en el 2017, por lo tanto, pues él ya no supo de este nuevo gobierno. Si no, seguramente lo hubiera incluido aquí, porque parte del ejercicio que hacía Rius era dar su punto de vista, aunque a veces no a todos les gustara. El repaso que aquí se hace a nuestra historia es completo e implacable. Por ello, aclara Rius, el libro se le convirtió, sin querer queriendo, en una pequeña historia de México para beneficio del lector, que recibe 2 libros por el precio de uno. Al terminar la lectura no queda más que compartir el dicho de nuestro insigne autor, con una tilde añadida, y exclamar al unísono: los presidentes dan Peña. Entonces, este era un ejercicio último de una crítica al gobierno priista, al gobierno de Peña Nieto, y precisamente creo que es relevante no solo por lo que ahora estamos viendo, que por cierto, si no se han enterado, el día de ayer se juntaron las firmas suficientes para poder
consultar si el grueso de la población querrá o no que se juzgue a los expresidentes, cosa no menor en un país como el nuestro. Entonces, este libro lo que hace es un poco una invitación a la mayoría de la gente a que en el 2018 cuestionaran su voto, determinaran si querían seguir por el mismo camino o querían probar algo diferente. Probar algo diferente siempre puede generar un resultado peor, por supuesto, pero también cabe la posibilidad de que algo mejore. Entonces, Ríos lo que buscaba era una invitación, generar con ese libro una invitación a que la gente a lo mejor se animara a pensar diferente y a votar diferente. ¿Por qué les quise recomendar este libro? Porque precisamente él aborda lo que fueron los dos últimos gobiernos antes del gobierno actual que tenemos, y creo que es pertinente más que el de Peña Nieto, porque Peña Nieto ahorita está escondidito en España con su nueva novia tratando de que la justicia no le alcance. Creo que es pertinente analizar brevemente, solo es una hojita, lo que Ríos escribió relacionado con el anterior a Peña Nieto, que fue Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el sexenio del 2006 al 2012. Y es muy breve lo que él pone. Con un estupendo fraude cibernético, Calderón se apoderó del asiento delantero, declarándoles la guerra a los bien organizados capos mafiosos que no fueran de Sinaloa, aunque fueran simples peatones. Épale, Jaime, esos no eran narcos, pero cuentan como muertos. En singular lucha contra la pobreza, más de 500,000 de mexicanos dejaron de serlo, pasando a mejor vida. Y muchísimos compatriotas, incluyendo mujeres, lograron empleos en las Fuerzas Armadas o las distintas policías que nos brindaban seguridad. ¿Quién dijo que la derecha no sabía gobernar? Respuesta, todos. Entonces, es pertinente identificar un poco cómo nos han gobernado, porque precisamente este señor, Felipe Calderón Hinojosa, pues acaba de intentar fundar un nuevo partido para poder regresar al poder. Y si bien es cierto que la historia ya no se puede cambiar, aprender de la historia nos permite no permitir que las personas que nos malgobernaron, y gracias a los cuales han muerto millones de mexicanos, pues nos sigan gobernando o nos vuelvan a gobernar, poniendo a sus esposas como las que nos gobernarían, cuando sabemos que en el fondo serían ellos. Entonces, creo que es pertinente seguir rescatando la historia, creo que es pertinente seguir entendiendo qué ha pasado, cómo fue que llegamos aquí, y creo que es pertinente no solo rescatar la historia, sino entender una versión diferente, una versión que durante mucho tiempo nos fue velada, una versión que solamente a ciertos grupos de personas les llegaba, al grueso de la población no, porque de lo que nos hemos ido enterando ha sido un poco a cuentagotas gracias a diversas investigaciones que se han hecho, pero generalmente los historiadores están en las academias, están en los colegios, están en las facultades, pero no están compartiéndoles información a la gente. Entonces Rius lo que intentaba era precisamente eso, que esa información llegara al pueblo y que a partir de ello el pueblo tuviera una mejor forma de determinar sus acciones, su proceder, determinar por quién votar, determinar a quién creerle, determinar a quién no creerle. Entonces, es normal que en épocas álgidas como la que estamos viviendo, mucha gente considere que todo debería cambiar más rápido. Pero justo al leer este tipo de textos se podrán dar cuenta de cuántos sexenios venimos caminando en una misma dirección, en una dirección errónea, y la lógica indicaría que si yo llevo engordando unos 20 años, pues probablemente, aunque quizá no requiera esos mismos 20 años para dejar de engordar, probablemente sí voy a requerir unos cuantos para que, si cambio de dieta, todo mejore. Por otro lado, utilizando esta misma metáfora del sobrepeso, los impactos de mis años de mala alimentación, seguramente muchos de ellos los seguiré teniendo aunque modifique mi dieta. ¿Por qué? Porque los estragos generados, pues rara vez se puede regresar por completo al punto inicial. Entonces, creo que es pertinente identificar que en muchas ocasiones la historia que hemos tenido
ha sido la historia que esos mismos presidentes nos han compartido, que esos mismos gobiernos nos han permitido conocer, y a veces está tan deformada, y a veces esos mismos gobiernos generaron historiadores de derecha que ensalzaron a otras figuras políticas que desde una visión de izquierda fueron malos gobernantes, de forma tal que incluso la gente a veces está confundida y no sabe si Benito Juárez fue bueno o fue mal presidente, y no sabe si Porfirio Díaz fue bueno o mal presidente. Incluso en muchas ocasiones la gente puede considerar que Benito Juárez fue el malo y que Porfirio Díaz fue el bueno, porque esa es parte de la información que durante los últimos sexenios nos fueron dando un poco a cuentagotas, a partir de pagarle mucho dinero a nuevos historiadores de derecha que fueron, como coloquialmente lo nombramos, que fueron maquillándole la carita a esos expresidentes que tuvimos para que a la luz de muchos sexenios posteriores no se vieran tan malos como en realidad fueron, y los que hicieron las cosas bien no se vieran tan bien como anteriormente los podríamos observar. Entonces creo que es pertinente que tengamos un acercamiento nuevamente a la historia. Evidentemente yo les invito a que tengan acceso a estos libros de Rius. Este libro me parece muy interesante justo porque, aunque parece que ya es pasado, actualmente estamos viendo el resultado de esas políticas pasadas, y actualmente estamos viendo a gente de ese pasado que quiere regresar al poder, y de nosotros depende que eso no acontezca. Entonces, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Por supuesto que quiero agradecerles a todos aquellos que momentáneamente me están observando o que me van a ver posteriormente una vez que este video quede grabado. Gracias, Nancy, por estar aquí. Gracias, Gude. Gracias, Sandy. Gracias, Betsa. Gracias, María Enriqueta. Gracias. Creo que es pertinente que intentemos recuperar nuestra historia, que intentemos recuperar nuestros símbolos patrios, que nos demos cuenta de que sí tenemos héroes en nuestra historia como tal, como país, y que hubo gente que literalmente dejó la vida por esto que ahora nosotros estamos disfrutando. Y aunque no necesariamente nosotros vamos a pelear eh, con las armas para dejar un futuro mejor, creo que sí podemos, utilizando otros mecanismos, a lo mejor mecanismos más legales, tratar de dejar un mejor futuro para las generaciones que vendrán después de nosotros. Sobre todo para aquellos que tienen hijos o que tienen nietos, creo que es pertinente tratar de ver nuestra historia, reescribirla a partir de lo que las anécdotas de la época nos mencionan, y sobre todo reencontrarnos con estos héroes que durante mucho tiempo se intentaron eliminar, se intentaron demoler, porque se sabía que si nosotros nos sentíamos orgullosos de ese pasado y de esas personas, probablemente íbamos a indagar qué hicieron, íbamos a indagar contra quiénes lucharon, íbamos a indagar cómo lo hicieron, y podríamos replicarlo. Entonces, una forma muy inteligente de estos últimos gobiernos que tuvimos, de cómo dominarnos, de cómo quitarnos la esperanza, de cómo de alguna manera someternos, fue quitándonos nuestra historia y tergiversándola de forma tal que al día de hoy sigue habiendo gente que extraña a Porfirio Díaz, y al día de hoy sigue habiendo gente que extraña a Díaz Ordaz, y al día de hoy sigue habiendo gente, poquita, pero sigue habiendo, que extraña a Felipe Calderón. Dice María, saludos, aprender del pasado para no repetir los mismos errores. Fundamental, aprender del pasado para no repetir los mismos errores, cosa aplicable, como sabiamente lo escribe María Enriqueta, no solamente para nuestra historia como nación, como patria, sino también para nuestra historia personal. En muchas ocasiones, nosotros como personas cometemos una y otra vez los mismos errores, precisamente porque no nos hemos detenido a analizar cuáles son los errores cometidos para evitar repetirlos. Entonces, esta frase que nos comparte María Enriqueta aplica tanto para nuestra vida como nación, también como para nuestra vida como personas. Entonces, dicho esto, les recomiendo una vez más que lean esta chulada de texto, Los presidentes dan pena. Es un texto muy pequeñito, en realidad, si se percatan, son muy poquitas páginas. Estamos hablando
de un total de 113 páginas. Y además este libro incluye la lista completa de emperadores mexicas que hemos tenido, que como tal esos ya no entrarían en nuestra historia como México o como nación moderna, pero Ríos decidió incluirlas. Decidió también incluir una lista completa de los virreyes de la colonia, una lista completa de los emperadores que tuvimos, porque cuando nos dominaron o nos gobernaron los conservadores, pues decidieron que era buena idea tener emperadores. Por eso tenemos Palacio Nacional, era un palacio derivado de ese periodo conservador. Y también tenemos la lista completa de nuestros presidentes, desde eh, Guadalupe Victoria hasta Peña Nieto. Ya Ríos no alcanzó, obviamente, a ver a nuestro nuevo presidente, aunque seguramente si lo hubiera alcanzado a ver, lo hubiera incluido aquí, porque Ríos se dedicaba a criticar todo aquello que a su criterio no era correcto. Entonces, probablemente algunos de los errores que este nuevo gobierno ha cometido, es normal, todos los seres humanos nos equivocamos, seguramente Ríos lo hubiera incluido aquí. Entonces, pues les invito a que rescatemos nuestra historia, tanto nuestra historia personal como nuestra historia patria. Les invito a que nos sintamos orgullosos, orgullosísimos de ser mexicanos. Les invito a que así como nos interesa muchísimo conocer a veces otras naciones, otras culturas, otros idiomas, también nos interesa conocer nuestro propio país, nuestro propio idioma, nuestras propias culturas, nuestras propias tradiciones, rescatarlas y enorgullecernos de ellas. Y por otro lado, pues les invito a que se queden en casa, preferentemente leyendo, aprovechando que estamos en esta contingencia, y si de repente les dan ganas de leer algo de historia, pueden acercarse a los libros geniales del maestro Eduardo del Río García, conocido habitualmente como Ríos. Les mando un abrazo enorme, espero que ustedes estén muy bien y si la vida nos lo permite, nos estaremos viendo este sábado a la 1 de la tarde para seguir platicando sobre más libros que seguramente les pueden gustar. Que estén muy bien y por favor recuerden, nunca pierdan la curiosidad. Nos vemos el sábado.